Hola, mi nombre es Liana Torres. Soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditora interna de los sistemas integrados de gestión en ISO 14001, 9001 y 45001, la anteriormente llamada la norma OSAS 18001. Actualmente me llevo liderando procesos de seguridad y salud en el trabajo durante más de 11 años en la industria farmacéutica. Me desempeño como jefe de seguridad y salud en el trabajo en laboratorios Chalder. También he liderado procesos en otras industrias grandes como Eurofarma, la Santé. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de los elementos de protección personal en esta industria, en la industria farmacéutica. Ha sido un reto durante todos estos años poder encontrar unos elementos de protección personal que no solamente prevengan, sino que también generen en el trabajador una apropiación y una cultura de autocuidado. Vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy. El Ministerio de Trabajo ha regulado prácticamente todas las obligaciones y responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo en el decreto único reglamentario, que es el decreto 1072 de 2015. Allí podemos encontrar las responsabilidades que tienen los empleadores y los trabajadores referente al uso de elementos de protección personal, que aplica no solamente para la industria farmacéutica, sino también para toda la industria. Adicional, nosotros tenemos dentro de Colombia unas normas técnicas colombianas para el uso de los equipos de protección individual. Entonces, por ejemplo, tenemos la norma técnica ISO 20345 del 2007, la cual regula los equipos de protección individual para calzado. Tenemos la norma técnica colombiana, que es la 1584, que regula los equipos de protección respiratoria. Es muy importante porque dentro de la industria farmacéutica es una industria química. Y esa industria química, pues obviamente regula muchísimo y es muy importante el uso de la protección respiratoria. También tenemos, por ejemplo, la norma técnica colombiana, que es la 1771, que habla acerca de la protección de los ojos. Entonces, dependiendo de la industria, es muy importante que nosotros podamos identificar cuál norma técnica nos podría aplicar. En la industria farmacéutica, nosotros identificamos los elementos de protección personal acorde a los riesgos que tiene propiamente la industria. Entonces, por lo general, la industria farmacéutica tiene el riesgo respiratorio por inhalación de pronto de algún químico. Y es importante, por ejemplo, tenemos un caso donde en una industria utilizamos ciertas protecciones respiratorias, como son los equipos de media máscara, para aquellas áreas donde se emiten ciertos químicos que pueden llegar a ser tóxicos para el organismo. Ahora bien, en la industria farmacéutica se tienen ciertas áreas controladas. En las áreas controladas son áreas que requieren unos equipos de protección individual mucho más rigurosos por la contaminación que se puede llegar a generar y los riesgos que pueden causar a nivel del organismo del trabajador. Entonces, por ejemplo, en las áreas donde se generan microorganismos, digamos que no son patógenos, ni son microorganismos que son infecciosos, como por ejemplo los cultivos que hacen de algunos microorganismos no infecciosos. Allí podemos utilizar equipos de protección respiratoria que pueden ser unos tapabocas, sí, perfectamente para proteger la parte respiratoria, pero no tienen que ser unos equipos, pues digamos que con una protección muy alta, porque no hay una contaminación. Más sin embargo, hay unas áreas también controladas que ya tienen una clasificación de un riesgo un poquito más, digamos así, como alto. Y en estas áreas se pueden generar o se pueden utilizar unos programas ya más establecidos del uso de elementos de protección personal, ya haciendo un énfasis en el nivel respiratorio, ya estamos hablando un poquito más en énfasis del nivel respiratorio, como lo son unos protectores ya más sofisticados, pueden utilizar media máscara, dependiendo de los químicos y de los reactivos que se utilizan.
Recordemos que la industria farmacéutica diseña productos que son unos productos reactivos, son principios activos que nosotros producimos en la industria farmacéutica. Y estos principios activos obviamente van a llegar a generar o se van a utilizar ciertos químicos. Entonces, para hablar dentro de la protección respiratoria, es importante que nosotros conozcamos el nivel de riesgo en el área controlada. Prácticamente casi todas las áreas de un laboratorio farmacéutico son controladas. Muy pocas no son controladas dentro de como tal la producción, ¿sí? Ya cuando tenemos áreas que son altamente controladas, por ejemplo, el área de hormonales, las áreas estériles, ¿sí? O áreas donde de pronto las sustancias que se manejan pueden llegar a generar ciertos cambios, incluso fisiológicos dentro del trabajador, se requieren un equipo de protección personal, aquí hablando únicamente de la parte respiratoria, en donde se genere una cobertura. Estamos hablando de equipos de autocontenido, por ejemplo. Ya no solamente funciona una media máscara o un tapabocas, sino que necesitamos todo un sistema que proteja prácticamente toda la respiración y esa respiración no tenga un intercambio de aire ni al exterior ni al interior de la persona. Entonces aquí estamos hablando de equipos, por ejemplo, de autocontenido que llamamos. Bueno, en un nivel de bioseguridad, uno, donde el peligro de contagio, de contaminación es mínimo, siempre en un laboratorio farmacéutico, sobre todo en el área del laboratorio como tal, es importante que utilicemos guantes. Los guantes pueden ser de dos tipos. Aquí en este caso puede ser unos guantes de nitrilo que tienen un poquito más de resistencia, de mayor protección, y unos guantes de látex. Esto dependiendo del tipo de cultivo que se vaya a manipular también. Y de las herramientas, porque a veces se utilizan herramientas que también son cortopunzantes, que pues se tiene que definir el nivel de riesgo de esas herramientas también. Aquí es importante dentro del laboratorio de bioseguridad, llamándolo bioseguridad en un nivel de riesgo 1 o 2, siempre se tiene que utilizar la bata. Esta bata va a proteger de pronto de que se tenga contacto con algunos agentes infecciosos dentro del laboratorio. La bata debe ser de manga larga, la bata debe ser un material ligero, digámoslo así. Y también es importante utilizar una protección de ojos en caso de salpicaduras, en caso de tener contacto también con agentes líquidos que puedan salpicar a los ojos, ¿sí? Eso hablando de pronto de un nivel de bioseguridad 1. Ya cuando hablamos de un nivel de bioseguridad 2, donde de pronto se pueden manipular agentes un poquito más tóxicos, es importante utilizar ya las mascarillas, las gafas o en caso tal unas caretas. Las caretas también son empleadas en los laboratorios cuando existe también un mayor riesgo de salpicadura o de contagio a nivel facial. Los guantes vuelven a ser de nitrilo, los guantes pueden ser de látex. Aquí es importante tener en cuenta, hay guantes que vienen con talco. Entonces el talco en algunos procesos es indicado, pero en otros no. ¿Por qué? Porque puede también contaminar el producto o la sustancia que se está manipulando. En algunas personas genera alergia al talco. Entonces, lo recomendable, dentro de mi experiencia, lo que yo les digo, yo no utilizo talco en esos procesos. Y preferiblemente utilizar los guantes de nitrilo. Ellos utilizan los guantes de nitrilo, preferiblemente. Ya en un nivel mucho más avanzado, que es un nivel de bioseguridad ya 4, se utilizan trajes especiales. Ya no solamente la protección respiratoria de autocontenido, sino, no sé si ustedes han visto los trajes espaciales, más o menos así se utilizan en esos casos. Entonces son trajes completamente herméticos que tienen un leve sobrepeso interno para que las presiones internas lo que hagan es expulsar algún tipo de contaminante. Entonces son trajes espaciales, yo les digo los trajes espaciales, así tal cual los llamamos. Entonces, esos son equipos de protección personal que se utilizan en la industria farmacéutica. Bueno, dentro de la industria farmacéutica tenemos muchos procesos críticos, pero uno de ellos son esas áreas que son supremamente controladas, como por ejemplo el área estéril, el área de hormonales,
Y en estas áreas se debe cumplir con algo que nosotros denominamos las buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura nos ayudan a prevenir contaminación como tal del producto, pero adicional también nos permite prevenir accidentalidad desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el área de estériles, tiene unas esclusas para poder ingresar a esas áreas. Siempre se debe llevar e ingresar con la dotación correcta, el uniforme correcto, las botas de seguridad, porque estas áreas se manipulan equipos, se manipulan máquinas, y es importante que tengan las botas de seguridad para prevenir algún golpe en los pies. Adicional a eso, es importante la higiene de las manos. Entonces, siempre antes de ingresar, debemos lavarnos muy bien las manos. No puede ingresar una persona que tenga de pronto algunos principios de gripa o alguna diarrea o alguna enfermedad infectocontagiosa que pueda contaminar el producto. Entonces, para eso también se utilizan unos protocolos de comunicación para que el trabajador pueda comunicarnos al área de seguridad y decir, miren, el día de hoy presento estos síntomas, no puedo ingresar a las áreas estériles, por ejemplo. Adicional, hay unas esclusas. En estas esclusas tú ingresas, pero ahí te tienes que poner otro traje, otra dotación, que también es una dotación inicua, es una dotación que está diseñada únicamente para el uso de las áreas de fabricación. Y allí nos colocamos los guantes, nos colocamos las gafas en este caso, o la careta, o dependiendo del producto que se vaya a manipular, una full face o una media máscara para poder ingresar a la fabricación como tal. Después de esa esclusa o de esa área controlada, pasamos ya al área de fabricaciones. Y pues ya en el área de fabricaciones prácticamente es un área donde únicamente, por lo general, siempre está solamente una persona. Se pueden utilizar dotación para estas áreas de un solo uso. Entonces, hay uniformes que simplemente se utilizan para un solo uso y se desechan. O, obviamente, esa dotación, si es de tela, tiene que ser una tela especial y pasa por unos procesos de autoclave de desinfección importantes. Ese es uno de los procedimientos, digamos, críticos. Por lo general, todas las áreas controladas o los procesos críticos de la compañía tienen ese tipo de esclusas y ese tipo de filtros para que puedan ingresar a las áreas. Una auditoría se basa efectivamente en la evidencia, ¿sí? Todo lo que sea un registro va a ser evidencia para una auditoría. La industria farmacéutica tiene muchísimas auditorías de los entes reguladores, entonces es importante demostrar no solamente para una auditoría, sino para efectos de que el programa de elementos de protección personal esté siendo eficaz y en realidad esté previniendo la accidentalidad. Es importante que nosotros dejemos siempre los registros. En cada entrega de elementos de protección personal, esta debe ser de manera individual. El trabajador debe, digamos así, como a través de una firma, puede ser, lo utilizamos incluso un formato de entrega de elementos de protección personal cada vez que sea entregado. Esto va a servir como evidencia para esa entrega de elementos de protección personal. Ahora bien, el mantenimiento de los elementos de protección personal también debe ser evidenciado para las auditorías. Entonces, es importante que el trabajador cada vez que haga una reposición o un mantenimiento, deje una lista de chequeo y allí pueda verificar que se le hizo el mantenimiento, que se le hizo la limpieza o que incluso pueda él tener un formato de comunicación y de notificación en caso tal de que el elemento de protección personal esté dañado. Puede ser que él haya encontrado el elemento que se dañó por parte del proceso, es normal. Pero ¿qué es lo importante? Que él quede una evidencia de que él notifica al área de seguridad y salud y trabajo estos cambios en sus elementos de protección y que nosotros podamos hacer la reposición indicada. En una auditoría también es importante que se evidencie la capacitación que ese trabajador ha recibido de esos elementos de protección personal. Entonces, la metodología de las capacitaciones, yo sugiero que sea muy práctica, que no sea magistral, porque no es lo mismo que le digan a ustedes, bueno, ustedes se ponen la full face y no es lo mismo que uno se la ponga y que empiece a hacerlo de manera práctica.
Entonces, siempre las capacitaciones sugiero que en todas las compañías se hagan de manera práctica y se deje un registro de la asistencia a la capacitación y una evaluación del entendimiento que ese trabajador tuvo de esa capacitación. Porque es importante que nosotros podamos medir el nivel de entendimiento que han tenido los trabajadores en ese uso de esos elementos de protección personal. Ahora bien, para la industria farmacéutica no es fácil generalizar los elementos de protección personal. Debe haber un periodo de prueba, siempre. ¿Por qué? Porque cada proceso es completamente diferente. Y tenemos marcas en el mercado que se acoplan más a un proceso o más al otro. Entonces ahí es importante que tengamos un periodo de ese uso, digámoslo así, preliminar, para poder aprobar sobre todo esto en elementos de protección personal a nivel respiratorio. Entonces, ¿cuál es el elemento que más se adaptó al trabajador de acuerdo a los requerimientos físicos, al área, la temperatura, al ambiente? Incluyen muchos factores. Entonces, es importante que quede también documentado que ese elemento de protección personal pasó por una prueba, por un periodo de prueba, y que este fue seleccionado de acuerdo también a las votaciones. Se podrán hacer votaciones de los trabajadores después de esa prueba. Toda esa evidencia, todos esos registros sirven para las auditorías, para demostrar que se tiene un correcto programa de elementos de protección personal en el laboratorio. Pueden contactarme en LinkedIn con el nombre de Eliana Torres. Espero les haya servido esta información y que sea muy importante para toda la industria poder tener unos elementos de protección personal que puedan proteger a sus trabajadores y crear una cultura de autocuidado. Chao y muchas gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad.